Bueno, buenas tardes. La reunión de trauma del día de hoy está a cargo del grupo B del Hospital San Vicente Fundación, a cargo de mi persona Valeria Londoño, residente de primer año, y Laura Otálvaro, residente de cuarto año de cirugía general. Entonces, inicialmente, es importante tener en cuenta que las toracostomías son el procedimiento más ampliamente realizado no solamente en el servicio de urgencia, sino en general, sobre todo para el manejo de las lesiones torácicas. Dentro de eso tenemos que una tasa de complicación se presenta de un 3.4 hasta un 36%, y es por eso la gran importancia de su correcta colocación, de saber cómo realizar la colocación de una sonda tórax y al mismo tiempo saber el manejo de las complicaciones de estas debido a la alta tasa de morbilidad que genera eso, la prolongación de las estancias hospitalarias y también los costos que genera pues secundario a todo esto. Hablando un poco de historia, inicialmente las sondas a tórax se remontan al momento pues, de Hipócrates, donde se describió o hizo la primera descripción de las sondas a tórax. Esto lo hizo por medio de una caña hueca insertada pues, a nivel de una incisión, drenando lo que describía ser un empiema. Ya luego Playfair en 1875 fue el que primero describió ya el drenaje por medio también de una sonda, de un empiema a una sonda, a una trampa, que es esta ya el drenaje de una sola botella, donde de la sonda se ingresaba un tubo a una botella y luego al medio ambiente para poder extraer ese líquido, también pues el aire que estaba acumulado en la cavidad. Luego Goddard en 1891 ya describió el uso de válvulas, pues unos tubos con válvulas, un sello hermético para poder evitar que el aire de la atmósfera pues hiciera colapso pulmonar en la inspiración. Luego tenemos en la Primera Guerra Mundial, en 1917, ya se utilizaron de manera más protocolaria los tubos cerrados, las toracostomías cerradas para el drenaje del empiema. En 1992 ya se usó un protocolo de que toda cirugía torácica llevaba también un tubo a tórax, y dentro de estas ya se describió el tubo, pues el sistema de drenaje de dos botellas, donde teníamos entonces el que iba al lado del tubo, que iba al lado del tubo a un reservorio, a un reservorio donde aquí ya se drenaba todo material, pues todo líquido, y que no fuera a impedir pues el funcionamiento de la trampa de agua, y ya luego a la trampa de agua llegaba otro tubo que finalmente iba a desalojar como todo el aire acumulado también pleural. Ya en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron para, pues como de recuperación o como para manejo de las complicaciones de las toracostomías por trauma. Y ya luego, en 1952, se utilizaron los drenajes de 3 botellas. Ya entonces teníamos esas 2 botellas que hablé inicialmente y una tercera que era para succión, para permitir que hubiera una correcta expansión pulmonar, sobre todo en los pacientes que presentaban fugas aéreas. Emlich en 1968 también utilizó una válvula unidireccional que estaba conectada a una bolsa de drenaje. Esto era principalmente para los pacientes en el ámbito pues ya ambulatorio, que se llevaran pues este tipo de drenaje a la casa. Con respecto a las indicaciones, tenemos múltiples indicaciones, principalmente lo vemos en el contexto también de trauma, para el manejo de neumotórax abiertos, neumotórax a tensión, traumáticos o iatrogénicos, también el hemotórax que puede ser traumático o iatrogénico, el empiema, el derrame pleural, el quilotórax, y para el manejo también postquirúrgico de una cirugía de tórax o cardíaca. Para la técnica de inserción, como comenté, la gran importancia de evitar las complicaciones es realmente las medidas preventivas de una correcta técnica de inserción. Tenemos que como primero la paciente debe estar en una posición semisentada con el brazo en completa abducción por encima de la cabeza y lograr la identificación del triángulo de seguridad. Entonces tenemos que el triángulo de seguridad está compuesto por este borde del pectoral mayor, el borde medial también del dorsal ancho, la base de la axila, y también el quinto arco costal, que es como la línea que va con la línea intermamilar. Ese punto medio es un punto que nos permite evitar lesiones vasculares, como por ejemplo de la mamaria interna, y así evitar pues estas lesiones y complicaciones que más adelante vamos a indicarles. Algo importante también es la infiltración del anestésico local. A pesar de que el paciente esté bajo sedación o que esté intubado, el paciente igual presenta dolor, por lo que es importante colocar no solamente la infiltración de la anestesia a nivel subcutáneo, sino a nivel de los músculos intercostales, en el periósteo de las costillas y también en la pleura parietal, para lograr una anestesia del sitio antes de la inserción del tubo. Ya luego se hace la incisión, la disección, y es importante que todo esto se debe realizar en el borde superior
de la costilla inferior para evitar este paquete vasculonervioso que puede generar otras complicaciones también adicionales. También la colocación del tubo, importante hacer una buena fijación y que todas las fenestras estén dentro de la cavidad, que eso les voy a mostrar en un momento, esto evitando también complicaciones. Finalmente se conecta al sistema de drenaje y posterior a la colocación se hace una radiografía de tórax donde vemos que en el tubo hay una línea que se logra observar en la radiografía de tórax y esto se va a ver con un orificio, que es esta interrupción de esta línea que se va a poder entonces ver de que están completamente insertadas todas las fenestras del tubo dentro del tórax. Con las complicaciones, como les comenté, hay hasta un 36% de complicaciones de las colocaciones de las sondas a tórax. Hay tempranas, que son en las primeras 72 horas, o tardías después de las 72 horas, y entre los principales factores de riesgo son en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 30, también la colocación en un servicio prehospitalario o en urgencias, y la colocación también por un personal que sea no quirúrgico. Dentro de las complicaciones tenemos de inserción, posicionales, de retiro o también infecciosas. Con el mal posicionamiento, estas son las más frecuentes, tenemos hasta un 33.3% de los casos que se generan por esto. Dentro de estas está como la más frecuente del neumotórax residual, también tenemos el derrame pleural persistente, el neumotórax posterior a la extracción o el retiro del tubo, el acodamiento, obstrucción por detritos o coágulos, la salida accidental o también una posición extratorácica del tubo o subcutánea. Dentro de las intratorácicas, primero tenemos las lesiones, las lesiones pulmonares. Dentro de estas son las más frecuentes, intratorácicas hasta un 6.5%. Dentro de esas podemos tener laceraciones que pueden ocurrir más que todo en pacientes que tengan antecedente quirúrgico de cirugía pues, en tórax o que hayan presentado pues, en general pleurodesis previamente debido a adherencias al momento de inserción del tubo. Adicional a esto, también las sondas intraparenquimatosas o intracisurales, esto lo que puede generar son fugas aéreas persistentes y eso se va a lograr observar tanto con fuga pues, a nivel del pleurovac o también con sangrado al momento pues, de la inserción. Es importante el manejo de estas complicaciones debido a que esto va a permitir pues, un correcto drenaje como tal pues, del neumotórax o el hemotórax en caso tal pues según la indicación que se había colocado. Por eso es que es de gran importancia de que en el momento de inserción ciertas técnicas indican de introducir el dedo para poder verificar si hay adherencias o no. Se realizan en algunos casos, están descritos, en otros casos no se realizan. Con respecto a las fístulas, tenemos también otra de las complicaciones, hay fístulas broncopleurales, que son esa comunicación del bronquio, que puede ser el puente, segmentario o lobar, hacia la pleura. En esto lo que vemos es que va a haber una fuga aérea de gran débito y esto no va a permitir tampoco la corrección de, pues, el método de drenaje. Esto lo vamos a ver también con una fuga persistente en el pleurovac. Y en estos casos lo que vemos son dos opciones, el manejo conservador, pero generalmente estas fístulas, como son de gran débito, no suelen resolver por sí solas, suelen requerir también procedimientos quirúrgicos que pueden ser o ya un cierre pues, de sutura mecánica o también por medio de pleurodesis. Y las alveolo-pleurales son cuando hay ruptura del parénquima distal del pulmón hacia los bronquios o hacia la pleura, y esto lo que va a generar son fístulas ya de más bajo débito, y estas sí se pueden resolver por sí solas, solo por medio de succión. Acá tenemos entonces en esta imagen, esta es la fístula broncopleural y acá tenemos la alveolo pleural, y en estas tenemos también la fístula broncopleural que está drenando pues a la pleura claramente. Tenemos otro ejemplo también de estas mismas fístulas, también broncopleurales acá. Acá vemos la colocación de un tubo y vemos en la fístula pues precisamente que está todavía generando un neumotórax persistente secundario precisamente a esta fístula. Siguiendo con las complicaciones, entonces, pues dentro de el mal posicionamiento, podemos tener un mal posicionamiento mediastinal. Eso ocurre cuando el tubo se inserta pues como a una longitud mayor de la que deberíamos insertar, y eso puede ocasionar trauma penetrante con lesiones cardíacas. Hay reportes de casos de lesiones con trauma penetrante a ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. E incluso hay algunos casos en los que se ha reportado que el tubo puede generar oclusión o disrupción de bypass coronarios en los pacientes que ya habían sido pues, como llevados a este tipo de intervenciones.
¿Cómo los diagnosticamos? Pues usualmente estos pacientes van a tener inestabilidad hemodinámica posterior a la inserción de tubo de toracostomía. Es posible que tengamos un sangrado activo abundante por el tubo de toracostomía. Y es fundamental en estos pacientes hacer una reanimación temprana, hacer una identificación rápida y llevar el paciente a esternotomía o toracotomía para hacer pues, un reparo de la lesión cardíaca, entrando pues, al pericardio, poniéndole puntos al corazón, reparando pues, el defecto generado por el tubo. Se pueden generar lesiones de la arteria pulmonar. Hay varios casos descritos en la literatura y en este caso es mucho más frecuente si el paciente ha sido llevado a neumonectomías, que es como donde se ha presentado con mayor frecuencia. En este caso describen también clampear el tubo, dejarlo normoposicionado, hacer una identificación temprana y llevar el paciente a quirófano para hacer un reparo primario de la lesión de la arteria. Si es posible, pues hacer el reparo se podría como hacer preservación. En caso de que no sea posible, hacer una ligadura y hacer una neumonectomía. Hay casos descritos de lesión de la arteria subclavia. La indicación sería lo mismo, son pacientes que probablemente van a tener sangrado, hemodinámica, que se hace una identificación temprana, llevar a quirófano. Y menciona, pues dentro de la literatura mencionaban un caso pediátrico, un paciente neonato, en el que el tipo había hecho simplemente pues, como de la arteria sin generar lesión, pues mejoró solamente pues, como con el reposicionamiento del tubo. Se pueden lesionar también las arterias intercostales, entonces como ya había mencionado, es fundamental la técnica cuidadosa, hacer un cheque de los pasos antes de poner el tubo de toracostomía, se debe ingresar siempre por encima del arco costal, y pues con esto vamos a prevenir las de las arterias intercostales, pero en caso de que se presente, tenemos que llevar al paciente a cirugía, hacer una ligadura proximal, como al principio de la lesión. Dentro de la medicina pues también podemos encontrar perforaciones esofágicas. Usualmente está descrito pues, en pacientes que tenían como alguna nutrición, intoxicación, han presentado comorbilidades y que se pone el tubo de toracostomía en pacientes que están completamente enfermos. Esos pacientes el manejo se debe hacer igual que en cualquier se debe intentar hacer un reparo primario quirúrgico con drenaje pues, al nivel de la circulación. Y en caso de ser necesario hacer expulsión y derivación, pues es necesaria la resección de la paciente. Dentro de las indicaciones descritas también está el pilotórax. Puede ser pues, como la terapia primaria o puede ser pues, por la indicación para la colocación del tubo, pero el tubo también se puede lesionar el cinturón torácico. Por debajo de la quinta vértebra vamos a tener compromiso derecho, el tórax derecho, si la lesión es por encima de la quinta, va a ser izquierda. Es una importante identificación, tal vez durante el posicionamiento del tubo. ¿Cómo lo prevenimos? Tratar siempre de poner el tubo por menos 2 centímetros a 2 centímetros de distancia como de las vértebras. Tratar de no introducirlo tanto para pues, prevenir ya las aplicaciones básicas, tenemos que tener en cuenta que el tubo la ubicación pues, es en el triángulo de seguridad y tratamos de que en el quinto espacio intercostal. Hay pacientes que con una expiración profunda pueden elevar el diafragma hasta el espacio. Entonces estos pacientes estarían pues, también como en un riesgo mayor de presentar lesiones diafragmáticas y ya complicaciones intraabdominales por trauma directo de la zona en órganos abdominales. Entonces podemos presentar diafragmáticas, tener prevenciones bajas de las zonas de drenaje adecuado torácico, causar lesiones hepáticas. Dentro de las lesiones hepáticas es fundamental si el
paciente está estable y nos da tiempo pues como llevarlo a una imagen para descartar trauma vascular mayor. Y si hay estabilidad y pues podemos identificar que no hay un trauma vascular mayor, el paciente se podría manejar de forma endovascular en caso de que haya pues, algún cambiado activo, o de forma expectante, pero pues si el paciente está inestable, en las lesiones escléricas, por cercanía pues, como del vaso, se pueden generar lesiones escléricas, y también se hace con una imagen y pues con una tesis de sospecha. En estos pacientes lo que está descrito pues como en esas revisiones que hablan de estos dice que es frecuente que hayan otras lesiones de órganos asociadas, entonces es importante hacer pues, una revisión quirúrgica en los casos de como de lesión de vaso, pues es posible hacer la preservación, se puede hacer, está descrito que hay pues, como de vaso en las que se hizo preservación, pero en algunos casos va a ser necesaria también hacer eso. Las lesiones gástricas, estas pueden ocurrir por preexistencia, ya sea como por hernias diafragmáticas en donde el estómago está intratorácico, o por un mal posicionamiento del tubo. Usualmente vamos a tener intestinal, y esto mismo ocurre cuando hay perforación de víscera hueca con mal posicionamiento. La salida intestinal pues ya nos daría una indicación para llevar el paciente y hacer un corte. Y pues en los casos de que sean pues, secundarios a hernia diafragmática, hacer el manejo adecuado. Mal posicionamiento también puede ser porque no se logra pues, dejar el tubo en el espacio pleural. El más frecuente de estos pues, es dejarlo con un subterráneo. Hay mayor riesgo de que esto ocurra en las personas que tienen obesidad o que tienen múltiples fracturas costales. De las técnicas quirúrgicas descritas, que pueden ser con técnica de Seldinger, con técnica a través de trócaro, muchas veces pues como cuando palpación militar de las cosas en estas revisiones lo que recomendaban era hacer la palpación digital, la resección de la frecuencia de mal posicionamiento subcutáneo. En estos casos pues podemos ver que se plano, alteraciones también puede ocurrir un bloqueo de drenaje, que fue otra de las complicaciones que mencionamos. En este caso, tenemos que verificar que la toracostomía sí esté oscilando. Eso pues nos habla como de las presiones intrapleurales y de que hay como un adecuado posicionamiento del tubo. Y esto puede ocurrir por acomodamiento, es decir, que el tubo se pliegue sobre sí mismo dentro del espacio pleural, que se desaloje o presente una salida accidental, aquí pues sería fundamental hacer una buena fijación del tubo, o que ocurra una oclusión parenquimatosa, y esto puede presentarse con mayor frecuencia en los pacientes en los que se pone una presión negativa un poco más alta, entonces tratar de mantener presiones negativas por debajo de menos 20. También pueden ocurrir lesiones nerviosas. En estos pues se puede presentar un síndrome de Horner por compresión mecánica de la cadena simpática hacia el ápex. Entonces una recomendación puede ser no dirigir el tubo, o sea, se puede dirigir hacia arriba y hacia posterior, pero no dejar el tubo en la ubicación del ápex. En caso de que se presente el síndrome de Horner, pues que es anhidrosis, miosis, ptosis y enos, hacer un retiro del tubo por lo menos de 2 a 3 centímetros para que no quede ahí como haciendo compresión, y en algunos casos resuelve espontáneamente, la mayoría de los casos en realidad. Pueden ocurrir también lesiones del nervio frénico, entonces estas lesiones pues, se deben sospechar, son pacientes que presentan deterioro ventilatorio en ocasiones. Posterior a la colocación del tubo, se descartan pues como otras causas de que no haya una mejoría pues como en el patrón ventilatorio, y se deben hacer pues, estudios de conducción, o el diagnóstico también se puede hacer con resonancia magnética. Se debería hacer un reposicionamiento de la sonda de toracostomía,
Y una de las recomendaciones es lo mismo, tratar de no dirigirlo como hacia el espacio pues como horizontalizado y dejarlo más de 2 centímetros a más de 2 centímetros de distancia de las vértebras. Puede ocurrir también lesión del nervio torácico largo. Estos pacientes se van a presentar con escápula alada, el diagnóstico es clínico y el manejo se hace pues con fisioterapia. Usualmente lo que está escrito en la literatura es que mejoran con el reposicionamiento del tubo y con fisioterapia a los 6 meses. La mayoría de los pacientes ya han tenido pues como de su sintomatología, de su cuadro clínico, y la neuropatía ulnar, que también en la mayoría de los casos el manejo se puede hacer con reposicionamiento del tubo, con manejo expectante y con ejercicios de fortalecimiento muscular con terapia física. Durante la inserción podemos tener pacientes que presentan enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo puede ir pues, como de algo muy asintomático, el paciente no lo percibe, hasta pacientes que son muy sintomáticos, que generan dolor, que generan pues, como mucho disconfort y que pueden disecar extensiones muy largas de tejido. Hay escritos en la literatura técnicas como de hacer incisiones puntiformes claviculares para hacer drenaje, incluso colocación de percutáneos o triclex para ayudar a hacer drenaje en el tejido celular subcutáneo del CI. Esto puede ocurrir solamente con la técnica de colocación del tubo, cuando ocurren fístulas broncopleurales, que es como la causa más frecuente, cuando hay neumotoras extensos bilaterales o cuando hay una presión positiva a través de ventilación mecánica invasiva en los pacientes que tienen una traqueostomía cerrada. Durante la inserción también los pacientes pueden presentar edema por reexpansión pulmonar. Entre los factores de riesgo tenemos a los pacientes que tienen menos de 40 años, los pacientes que tuvieron un colapso pulmonar de más de 3 días, los pacientes que tienen neumotóraxes grandes con compromiso de más del 30% por neumotórax. Cuando las sondas se hace pues como un drenaje rápido, se hace una reexpansión rápida o se dejan con presión negativa, porque ocurre una reexpansión pulmonar y hay como varias como causas que están descritas pues como tratando de explicar fisiopatológicamente qué es lo que ocurre. Hay una liberación de radicales libres, los pacientes hacen elevación de interleuquina 8 y pues como una respuesta inflamatoria que nos puede explicar también los pacientes que hacen edema por expansión contralaterales, bilaterales, perdón, y los pacientes pueden hacer incluso edema por expansión lateral cuando se causan telectasias en el otro pulmón por compresión directa. También está escrito que sus pacientes cuando tienen ese colapso prolongado tienen menores niveles de surfactante y eso hace que con la reexpansión se genere mayor inflamación, se cause edema. Estos pacientes tienen un riesgo de mortalidad hasta el 30%, más complicaciones, prolongación de estancia hospitalaria, y lo podemos prevenir tratando de hacer drenajes menores a 1 litro, con la colocación del tubo, hacer clampeo en ese momento, y tratar de no poner presiones negativas en el drenaje inicial. Aquí traíamos pues como un caso nuestro, es una paciente, no fue solamente pues por colocación de toracostomía cerrada, pero es una paciente de 40 años que se llevó a pleurectomía de complicación por el derrame loculado, por tracoscopia, se drenaron 2000 cc de ese derrame loculado en cirugía y la paciente salió del procedimiento, hizo una falla ventilatoria, se identificó que había hecho un edema pulmonar bilateral, posiblemente con un paciente también por reexpansión. Entonces, tal vez podríamos considerar que en ella pudimos haber hecho un drenaje un poco más, tal vez liberar como los tabiques y hacer un drenaje un poco más lento. Recomiendan no aplicar diuréticos, sino hacer una adecuada reanimación con líquidos, porque estos pacientes ya están pues, en un estado de hipovolemia, ponerles
ventilación con oxígeno y tratar de reposicionarlos en caso de que sea bilateral, que eso también nos puede ayudar a hacer un menor drenaje y a disminuir el shunting pulmonar. Posterior al retiro, entonces podemos tener pacientes que hacen neumotórax o hemotórax pues, residuales. Los hemotórax residuales pueden hacer hemotórax coagulado que eventualmente puedan requerir toracoscopia para drenar. Y los neumotórax pueden ocurrir sea porque hay una fístula con una fuga aérea oculta que no identificamos en el momento en el que hicimos el retiro de la toracostomía, o por ingreso de aire al hacer el retiro del tubo. Entonces es muy importante tratar de hacer una valsalva forzada y sostenida durante la extracción de la toracostomía. Complicaciones infecciosas, entonces tenemos pues, que las toracostomías todas son heridas limpias contaminadas, que tienen hasta un riesgo del 7% de hacer una infección del sitio operatorio. En los pacientes se puede presentar asociada a la colocación de la toracostomía por colonización bacteriana, un empiema de hasta un 25% según los reportes de la literatura. Y se puede también presentar una infección de sitio operatorio, sea con celulitis o con fascitis necrosante. Vamos a tener que la fascitis necrosante es más frecuente en los pacientes en los que la indicación de colocación de la toracostomía era con el pie. El manejo es el mismo de cualquier fascitis necrosante, manejo antibiótico a ambos espectros con compartimiento anaerobios y desbridamiento. Entre las complicaciones adicionales, podemos tener también pacientes que hacen recurrencia tumoral en el sitio de inserción de la toracostomía, y estos son mucho más frecuentes cuando la indicación de la toracostomía es pues por un manejo quirúrgico de la lesión tumoral, más que por metástasis a distancia pues como de su neoplasia primaria. Las arritmias cardíacas, ya sean por compresión directa del tubo de toracostomía sobre el nervio vago o sobre la aurícula, y se han descrito casos de herniación de bulas a través del sitio de inserción de toracostomía. Y en esos reportes de casos lo que han hecho es hacer manejo quirúrgico de esas bulas mediante toracotomía, con una buena respuesta clínica de los pacientes. Básicamente, pues esas eran como las complicaciones de toracostomía que queríamos compartir. No sé si esto se quiere hacer comentar.